Colombianos y colombianas que nos acompañan en este evento. Qué bueno estar aquí con mis compatriotas, poder compartir con ustedes unos momentos para contarles en qué vamos, para dónde vamos, de dónde venimos. Cuando uno vive en el exterior, como que en cierta forma se le aumentan las ganas de saber de nuestro país. Yo viví en el exterior muchos años de mi vida también y sé lo que es ese sentimiento, y por eso quise aprovechar esta pasada por Madrid. Le dije al embajador que quería reunirme con la comunidad para tener esta charla con ustedes en la tarde de hoy. Y afortunadamente venimos en un momento muy especial de nuestra historia. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Cuando uno analiza la historia de Colombia, los 200 años y pico que llevamos de independencia, en pocos momentos como en este, estamos en unas circunstancias tan especiales que pueden realmente cambiar y para bien nuestro futuro. Muchos de ustedes se vinieron para España en busca de mejores oportunidades, porque se les han cerrado esas oportunidades a los colombianos allá en Colombia por la violencia, por el atraso, por la crisis. Y afortunadamente esas circunstancias están cambiando radicalmente y para bien. Decía yo en un evento hoy aquí que organizó El País de Madrid, el periódico El País, con unos inversionistas, con un grupo de inversionistas muy grande. Les decía, yo vine en una circunstancia muy diferente, en un periplo muy parecido al que tengo hoy. Voy rumbo a Davos, al Foro Económico Mundial, donde se reúnen los dirigentes del mundo políticos y económicos todos los años para intercambiar opiniones y tratar de discutir hacia dónde va el mundo, en caso de los países como Colombia, para atraer inversión, vender el país, y que hace 14 años paré también en Madrid, vía Davos. Yo era ministro de Hacienda, en esa época estábamos en una crisis económica, la peor crisis económica que hemos tenido en los últimos 80 años. A mí me llamaron al Ministerio de Hacienda como una especie de bombero a ver si podía apagar ese incendio, y aquí vine a Madrid a buscar inversionistas. No aparecieron muchos, a buscar que los medios de comunicación le dieran algún despliegue a la historia que teníamos para ver si atraíamos inversionistas. No encontré mucho eco. Le decía yo al director del País que en esa época había golpeado en las puertas del periódico El País a ver si me entrevistaban. No me entrevistaron. Y que hoy venimos en la misma circunstancia, el mismo periplo, pero en circunstancias muy diferentes. Un país que está siendo observado por el mundo entero como un país estrella, con un país con unos resultados muy interesantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de seguridad, que eso es muy importante de resaltar, y que estamos forjando un futuro cada vez mejor para que esas oportunidades que muchos de ustedes no tuvieron en Colombia, todos los colombianos que están hoy creciendo en nuestro país sí las tengan. Multiplicar las oportunidades es el propósito de todo lo que estamos haciendo: oportunidades para progresar, oportunidades para trabajar, oportunidades para emprender. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué ha pasado en Colombia para que hayamos podido ver semejante cambio tan fundamental en la forma como nos ven desde el exterior y en la forma como hemos podido desempeñarnos internamente? Son muchas las razones. Uno no puede atribuirle a un solo factor
un cambio de esta naturaleza. Ahí tiene que confluir muchas circunstancias, pero voy a mencionar algunas de ellas porque creo que es importante de resaltarlas para que ustedes entiendan de dónde venimos y para dónde vamos. Está, por supuesto, el tema de la seguridad. La seguridad es la base del progreso. Sin seguridad es muy difícil progresar, es muy difícil emprender. Por eso los romanos decían, la seguridad debe ser la primera ley de la República. Desde las épocas en que se crearon, que se inventaron esa figura de la República, decían la seguridad tiene que ser la primera ley. Eso lo entendimos los colombianos, que hemos vivido tanto tiempo bajo las inclemencias de la violencia. Llevamos 50 años en una guerra, en un conflicto interno, y de ahí para atrás tuvimos muchos conflictos desde prácticamente nuestra independencia. Y ese tema de la seguridad que por circunstancias de la vida también lo atravesó esa flecha venenosa del narcotráfico que sirvió como de gasolina para la violencia, o sea, se avivaba la llama, pues hizo que Colombia perdiera muchos años de progreso y que nosotros todos nos miráramos con mucho escepticismo sobre el futuro. Por eso había que afrontar el tema de la inseguridad con toda la contundencia. Y eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. El presidente Uribe se eligió con esa bandera y entendió ese tema perfectamente y logró recuperar el control del territorio que lo habíamos perdido. El Estado colombiano estaba un poco a la defensiva, los grupos paramilitares por un lado, la guerrilla por el otro, y eso se fue revirtiendo, se puso en marcha una serie de políticas para mejorar el desempeño de nuestras fuerzas militares, a tal punto que hoy podemos decir con mucho orgullo que tenemos las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia, no solo desde el punto de vista de los equipos, sino desde el punto de vista del capital humano, el entrenamiento. Para darles un ejemplo, el año pasado y el año antepasado, las fuerzas especiales, que son los grupos élites de nuestras Fuerzas Armadas, hacen unas olimpiadas de todo el continente, de Canadá, Estados Unidos y toda América Latina. Pues Colombia quedó de primera, medalla de oro en esas olimpiadas. Es simplemente un ejemplo de lo que hemos progresado en materia de efectividad de nuestras fuerzas, que se ha traducido en resultados que todos estamos viendo todos los días, resultados que han generado a su vez más confianza y han generado más inversión. Y la base, repito, del progreso siempre ha sido la seguridad. Para darles ejemplos, no habíamos logrado tocar la cúpula de las FARC y hoy esa situación es completamente distinta. Le hemos llegado a la cúpula uno detrás de otro. Durante mi gobierno dimos de baja el número 1, el número 2 y 47 cabecillas de frente han sido neutralizados, porque hemos entendido que la ofensiva para darle más seguridad a los colombianos no puede disminuirse, no podemos bajar la guardia un solo minuto. Inclusive ahora que estamos hablando de paz, y les hablaré sobre el proceso de paz más adelante, para enterarlos de cómo va y qué es lo que estamos haciendo. Pero eso fue una de las condiciones que pusimos para iniciar el proceso, que la ofensiva militar, protegiendo la seguridad de los colombianos, no podía disminuirse sino hasta que lleguemos a unos acuerdos que signifiquen la terminación definitiva del conflicto. Y esa ofensiva se ha mantenido en estos últimos 3 días. Para darles un ejemplo, el sábado hubo una operación, se neutralizaron 16 miembros de las FARC, se dieron de baja 14, 2 se capturaron. Eso fue en Arauca el fin de semana. Ayer en la madrugada,
en el sur del Tolima, cerca a Planadas, otra operación. Se neutralizaron 12 miembros de las FARC, 7 dados de baja, 5 capturados. Y esta mañana, nuevamente una operación en el Meta, cerca de Vistahermosa. Aquí me acaban de dar los resultados, unos resultados que dan lugar a 13 miembros de las FARC neutralizados del Frente Séptimo, 5 dados de baja, 8 capturados. Eso en las últimas 48 horas. Eso lo que demuestra es que la contundencia de nuestras fuerzas se mantiene y se mantendrá hasta que lleguemos al final del conflicto a través de la firma de los acuerdos de paz que iniciamos hace ya más de un año. De manera que en materia de seguridad la situación ha mejorado sustancialmente, no solamente la seguridad frente a las FARC, al ELN. A propósito del ELN, aparte de estos resultados, ayer anoche capturamos 6 miembros del ELN en Santander. O sea que la situación es diaria, todos los días, protegiendo la vida y la honra y los bienes de los colombianos, porque esa es nuestra obligación. Ahora, esa seguridad, esa mayor seguridad, pues, ha abierto un espacio enorme para que la parte económica y la parte social pueda progresar con más determinación, con mejores resultados. Y ahí hemos puesto en marcha una serie de reformas que afortunadamente están dando unos resultados muy positivos, a tal punto que hoy, y yo solo lo digo con mucho orgullo, no solamente somos cabeza de serie en el Mundial de Fútbol, y yo espero que nos vamos a encontrar con España, pero creo que nos vamos a encontrar ya tarde en el campeonato, ¿no? Pero allá estamos de cabeza de serie cuando nos habíamos imaginado nosotros que íbamos a ser cabeza de serie del Mundial, que íbamos a estar de cuarto en la clasificación de la FIFA, después de España, Alemania y Argentina. Pero también somos cabeza de serie en muchos otros frentes, que tampoco nos habíamos imaginado hace unos años que eso fuera posible. Somos el país de América Latina que en los últimos 3 años y medio más empleo ha logrado crear. Hemos podido crear más de 2,5 millones de puestos de trabajo y llevamos 40 meses, 40 seguidos, bajando la tasa de desempleo mes tras mes. Cumplimos la meta ya de bajarla a 1 dígito. Por supuesto que nos queda todavía mucho camino por recorrer, todavía hay casi 2 millones de colombianos que están buscando empleo y no lo encuentran, por eso tenemos que perseverar, pero el hecho de ya tener una tasa de desempleo de 1 dígito, de cumplir la meta, de haber creado ese número de empleos formales, porque por primera vez también en mucho tiempo los empleos que se han creado han sido empleos con todas las prestaciones, con todas las prerrogativas que da la ley de estar en la formalidad. Hemos logrado también algo que es muy importante para que Colombia sea sostenible en el largo plazo, la parte social. Hemos logrado reducir la pobreza en un porcentaje sin precedentes, cumplimos también la meta que nos habíamos propuesto y también más de 2,5 millones de colombianos han salido de la pobreza, han ingresado a la clase media y eso tiene unas consecuencias de largo plazo para la economía muy importante. Y hemos reducido algo que para mí también es obsesión, la pobreza extrema. Hemos logrado bajar los índices de la pobreza extrema también a un dígito. En ambos frentes nos queda mucho camino por recorrer. Todavía el 30% de los colombianos sigue en la pobreza y el 10% en la pobreza extrema. Por eso tenemos que seguir avanzando en esa dirección y eso solamente lo permite unas buenas políticas y una economía sólida, una economía que crezca a tasas altas,
que pueda generar los recursos para poder hacer las inversiones en educación. Por ejemplo, el año pasado decretamos la gratuidad de la educación para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11, para que ninguna familia, ninguna madre, ningún padre tenga excusa para que sus hijos no vayan al colegio. Hoy es totalmente gratis. Y no solo eso, estamos entregándoles, porque cuando hicimos esa medida muy audaz de darle gratuidad total a los niños y niñas del grado 0 al grado 11, muchas mamás me dijeron: presidente, qué buena medida, pero yo no tengo plata para comprar los textos, son demasiado caros. Y le dije a la ministra de Educación: ¿qué podemos hacer aquí? Hicimos una serie de malabares en materia de atraer inversión más efectiva y más eficiente en la producción de libros, que nos permitió regalar los textos escolares, cerca de 28 textos escolares que estamos regalando a los niños que más los necesitan, para que no tengan excusa de no ir al colegio. Y ustedes saben, ustedes viven aquí en España y saben la importancia que tiene la educación para el futuro de un país. Por eso ahí hemos invertido y tenemos que invertir mucho más, mejorar la calidad donde estamos muy rezagados, mejorar el acceso a la educación superior donde también estamos muy rezagados. Hemos hecho un esfuerzo inmenso en generar las condiciones para ese crecimiento permanente alto de la economía, por ejemplo, en la infraestructura. Nosotros nos fuimos atrasando año tras año, década tras década, en construir buenas carreteras, en construir buenos puertos, en buenos aeropuertos. Y eso era una especie de freno adicional que teníamos para que el país despegara. Nos propusimos corregir también eso. Pasamos en el Congreso una serie de reformas que nos ha permitido apalancar los recursos y conseguir los recursos suficientes para hacer unas inversiones que nadie nunca se habían imaginado en materia de infraestructura. Y hemos logrado algo que queríamos copiar a los españoles. Ustedes aquí en España produjeron un milagro cuando construyeron una infraestructura impecable en tan poco tiempo. Y ustedes, y ese era uno de mis objetivos, yo preguntaba: ¿cuántas dobles calzadas al año, cuántos kilómetros de dobles calzadas construyó España en su mejor momento? Y entonces me dijeron 300 kilómetros de dobles calzadas en su mejor momento. Y yo le dije a mis ministros: ¿y por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Entonces nos propusimos hacer lo mismo. El año 2011 nosotros estábamos construyendo cerca de 30, 40 kilómetros de dobles calzadas al año. Subámoslo a 100, lo subimos a 100 el año 2011. Dupliquémoslos para el 2012, lo subimos a 200. Y igualemos a España en el 2013 y mantengámonos ahí hasta el año 2019, y con eso cumplimos nuestro propósito, lo logramos. El año pasado construimos casi 300 kilómetros de dobles calzadas. Ahora el gran esfuerzo es mantener ese ritmo por los próximos 6 años, para tener unas carreteras como las que hay en España, en Europa. ¿Por qué es que los colombianos no podíamos tener carreteras o autopistas con esos túneles que tienen aquí en España o en Suiza o en Italia? ¿Es que acaso los colombianos éramos inferiores o nuestros ingenieros no eran tan buenos? No, tenemos exactamente las mismas capacidades, entonces pongámonos a producir, y así lo logramos, y así vamos avanzando. Nos propusimos conectar el país entero con fibra óptica y banda ancha, con un propósito muy elemental, pero muy importante. Ustedes lo pueden apreciar mucho: el uso de la tecnología para cerrar las brechas, para darle a los más pobres las oportunidades que tienen los más ricos. Y entonces también hicimos un ejercicio parecido. Teníamos cerca de 150, 200 municipios conectados, y al principio dijimos: vamos a duplicarlo, y después dijimos: no, tripliquémoslo.
Y finalmente dijimos, no, conectemos todos los municipios, todos, sin excepción, con fibra óptica y banda ancha, porque los más alejados son los que más lo necesitan. Y lo estamos logrando. Ya tenemos conectados 900 y ya están contratados lo que falta para que al terminar este gobierno, estos primeros 4 años, tengamos todo el país conectado. ¿Y eso qué nos va a permitir? Ustedes no se imaginan lo que representa para un niño en un lugar muy remoto tener acceso a la tecnología, como lo tiene el niño más rico en Bogotá, o un niño rico en Madrid, o un niño rico en París, o un niño rico en Tokio. La misma oportunidad, el mismo acceso al Internet y con la capacidad de comprar, porque estamos subsidiando y estamos regalando computadores y tabletas, sobre todo a los niños y niñas de los colegios más pobres. Y les voy a contar una anécdota que a mí me impresionó muchísimo sobre el poder de la tecnología en una sociedad. Era yo ministro de Defensa, ya hace algunos años, precisamente en la población donde hubo el ataque, esta operación que les mencioné, Vista Hermosa, Meta. Eso era territorio de las FARC. Llevaban 40 años las FARC dominando ese territorio. No había señal de celular, señal de radio, señal de televisión. Era un pueblo aislado. Allá la identificación de la gente era identificación de las FARC. Y la moneda no era el peso colombiano, era la cocaína. Lo pagaba con gramos de coca. Así era de dramático esa situación. Esa población se recuperó. Y un señor norteamericano de un laboratorio de una universidad me dijo, hagamos un experimento. ¿Por qué no le entregamos a esta población un computador pequeño, sencillo, a cada niño? Y vemos el efecto que tiene la tecnología en toda la población. Dije, pero si ni siquiera tienen señal de televisión y de radio, ¿cómo hacemos? Pues ponga una antena militar. Y pusimos la antena militar. Y enviamos unas instructoras, 15 instructoras, y eran más o menos 350 niños y niñas, y enviamos 350 computadores. Los repartieron entre los niños y las niñas, y las instructoras les dieron unas clases básicas de cómo conectarse a Internet y cómo manejar el computador. Y nosotros fuimos 2 meses más tarde, y a ver qué había pasado. Y había pasado algo como de García Márquez, realismo mágico. Llegamos y los dueños de la población, los que mandaban eran los niños, y los papás detrás de los niños queriendo aprender de lo que ellos estaban aprendiendo a través del computador. Y fue realmente maravilloso ver en todo el pueblo los niños conectados a Internet y los papás y las mamás detrás pidiéndole consejos a los niños. Eso me impactó muchísimo y me abrió esa ventana de lo que es el poder de la tecnología. Y por eso hoy estamos conectando todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha. Son ejemplos de lo que estamos haciendo para poder movernos dentro de ese grupo de países exitosos, con economías de alto crecimiento, estables, para que cada vez haya más progreso. Y eso es un círculo virtuoso: más progreso, más crecimiento, más empleo, menos desigualdad. Y al haber menos desigualdad, pues se genera también mucha más sostenibilidad. Por supuesto, hemos hecho un gran esfuerzo también en cambiar la imagen de Colombia en el exterior, pero ya no es el cambio de imagen simplemente por cambiar la imagen, sino que detrás de eso hay una realidad diferente. Es muchas veces difícil cambiar las
percepciones negativas sobre un país que sigue teniendo problemas. No quiero decir con esto que Colombia sea hoy un paraíso, no. Tenemos unos problemas muy serios y tenemos que seguir perseverando, pero vamos en la dirección correcta y hemos avanzado como nunca antes. Ya estamos viendo esa luz al final del túnel. Y en materia internacional nos propusimos ser un país relevante, un país respetado y respetable, porque ustedes y todos los colombianos que han viajado por el mundo entero han visto lo degradante que es precisamente que le exijan a uno visas en todas partes, o que entran en los aeropuertos y lo ponen en el cuartico de al lado, lo desnudan, y eso no era solamente aquí en Europa, en todas partes. Por eso esa realidad, esa nueva realidad colombiana, pues la hemos venido traduciendo en una política exterior mucho más efectiva. Nos hicimos elegir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con la votación, una de las votaciones más altas en la historia, y luego, sin pretender, sin ni siquiera buscarlo, nos eligieron como presidentes de la Comisión Económica y Social, del ECOSOC, que es tal vez la segunda instancia más importante de Naciones Unidas después del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Nos eligieron secretario general de la UNASUR, cuando hacía unos meses estábamos a punto de tener una guerra con Venezuela y una guerra con Ecuador. Eso todo lo cambiamos con un propósito fundamental, y es tener buenas relaciones inclusive con países con los cuales uno puede tener diferencias y pensar diferente. Yo pienso muy diferente a lo que pensaba Chávez o a lo que piensa Maduro, pero es totalmente lógico y es conveniente respetarnos esas diferencias y trabajar juntos donde podamos confluir y trabajar por nuestros pueblos. Y eso fue lo que yo hice con Chávez. Un día lo invité a los 3 días de haberme posesionado y le dije: presidente Chávez, usted y yo nos hemos dicho hasta de qué nos vamos a morir. Nos hemos insultado en qué forma, pero yo creo que tenemos que cambiar. Usted es presidente de un país y usted tiene una responsabilidad con su pueblo. Yo soy presidente ahora de Colombia, yo tengo responsabilidad con mi pueblo, y la responsabilidad suya y mía es trabajar juntos por el bienestar de ambos pueblos. Si tenemos diferencias y algunos líos, resolvámoslos amigablemente. Yo no voy a pensar como piensa usted, y no pretendo que usted piense como pienso yo. Yo no me voy a convertir en un bolivariano o revolucionario, y usted tampoco va a pensar como pienso yo, pero respetémonos esas diferencias y trabajemos por ambos países. Pues eso sucedió desde ese momento hasta que Chávez se murió. Y con Maduro estamos adelantando una política similar. Nos están ayudando como ningún otro país en el proceso de paz. O sea que hay unos efectos colaterales muy positivos. Con Ecuador tenemos unas inmejorables relaciones, también por esa actitud. Respetemos las diferencias y trabajemos juntos. Eso nos ha dado un posicionamiento en toda la región, cambió radicalmente la percepción sobre Colombia. Nosotros antes éramos los patitos feos de la región, ya no es ese el caso. Con Estados Unidos logramos la aprobación de los acuerdos de libre comercio, que estaban estancados en el Congreso. Con la Unión Europea logramos la aprobación, gracias entre otros al apoyo del gobierno español. Se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Europa. Logramos iniciar todo un proceso de integración con el Asia, Tratado de Libre Comercio con Corea. Estamos por fin con un Tratado de Libre Comercio con el Japón, que va a abrir oportunidades para productos colombianos como nunca antes. Esa nueva realidad pues, ha significado que ya 9 países nos han quitado las visas. Y ahora, con esta gran ayuda del gobierno español, no tenemos palabra para agradecerle al presidente Rajoy ese regalo de cumpleaños que me dio la semana pasada, cuando me llamó a decirme: vamos a presentar
a la Unión Europea una solicitud para que le quiten ese antipático visado a los colombianos y a los peruanos, para que las familias de muchos de ustedes puedan venir sin necesidad de pasar por ese ofensivo y humillante proceso de las visas. Ojalá eso se pueda concretar lo más pronto posible, y de nuevo muchas gracias al gobierno español por ese esfuerzo y por esa iniciativa, y así vamos a seguir en nuestra política exterior jugando un papel cada vez más relevante, donde Colombia y los colombianos podamos llegar a cualquier país y sentirnos orgullosos de ser colombianos, porque tenemos mucho para sentirnos orgullosos como colombianos. Un país que tiene recursos como pocos. La Alianza del Pacífico, que aquí fue mencionada, es uno de esos procesos que hoy están captando la atención del mundo entero. Son 4 países que tienen un desempeño económico superior al promedio de América Latina: México, Chile, Perú y Colombia, que hemos avanzado más en integrarnos de lo que avanzamos 40 años en la Comunidad Andina de Naciones, que nos hemos convertido en una integración donde el mundo entero está con los ojos puestos en esa integración por las oportunidades que ofrece. Eso es parte de nuestra política exterior, y ahí también pues hemos avanzado. Y por supuesto todo esto lo hemos logrado en medio del conflicto, en medio de una guerra que hemos tenido durante 50 años, que nos ha desangrado durante 50 años, que ha producido más de 220, 230.000 muertes en condiciones muchas veces atroces. Yo cuando leo ese libro que publicó el Centro de Memoria Histórica, de los relatos de las víctimas, a mí se me paran los pelos de la impresión de cómo hemos podido ser tan crueles los colombianos unos contra otros. Ha producido más de 5 millones de víctimas, y por eso también me propuse desde el primer día de mi gobierno: voy a buscar la paz, así esté cometiendo para muchos en ese momento un error craso, que eso es un riesgo demasiado alto, que es mucho más popular hacer la guerra, y tal vez sea cierto, es más popular hacer la guerra, pero yo veía que las condiciones podían estar presentes para buscar la paz, y nos embarcamos en esa travesía. Afortunadamente hemos avanzado como nunca antes. Yo estoy encontrando en la contraparte por primera vez una verdadera voluntad de llegar a unos acuerdos, y si logramos esa paz, si hemos producido estos resultados en estos años en medio del conflicto, imagínense lo que puede ser Colombia en paz. Imagínense lo que puede ser Colombia sin ese conflicto al cual ya nos acostumbramos. Es que una sociedad que se acostumbra a la violencia, que se acostumbra a la guerra, es una sociedad que no tiene futuro. Y lo que tenemos es que quitarnos esa violencia encima y todos unirnos en torno a unos propósitos comunes. Y ahí Colombia acabaría de despegar con mucha más velocidad y contundencia. ¿Cómo va ese proceso? ¿Va bien? ¿Va caminando en la dirección correcta? No es fácil, no estamos negociando con unos angelitos. Estos son unas personas, unos enemigos que han sido enemigos del sistema, enemigos hasta personales, porque ellos dicen que yo he sido el que más duro les ha dado en su historia, pero tal vez precisamente por eso tengo posibilidades de lograr la paz. Y pues son temas complicados. Nosotros pusimos unas condiciones, no hay cese al fuego sino hasta que lleguemos al final de los acuerdos. ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿por qué no acepta usted la oferta de la guerrilla de un cese al fuego bilateral? La respuesta es sencilla, aunque a veces es difícil de entender la lógica detrás de esa respuesta. Porque nosotros hemos querido aprender de las experiencias pasadas, porque en ocasiones pasadas el cese al fuego fue aprovechado por el enemigo, por la contraparte, para fortalecerse y seguir su guerra y su lucha contra el sistema.
porque yo no quiero que el día de mañana, si esto llega a fracasar, y yo espero que no fracase, que digan que el presidente Santos le dio una ventaja estructural, una ventaja militar a la guerrilla para fortalecerse y continuar la guerra, lo que a la larga producía más muertos. Yo no quiero que la historia diga eso. Y no quiero repetir los errores de despejar territorio como se hizo en el pasado, porque eso salió muy costoso, por eso las conversaciones son en el exterior y sin despejar un solo centímetro de nuestro territorio. Y creo que así tenemos que continuar dando golpes como los que dimos esta mañana, como los que dimos ayer, como los que dimos este fin de semana, hasta llegar a los acuerdos, porque además un cese al fuego es un incentivo perverso para continuar las negociaciones indefinidamente. El mejor mundo para la guerrilla es estar armados, estar conversando y no tener ninguna presión militar. Así deben negociar años y décadas, porque es el mejor de los mundos para ellos, pero para nosotros no. Y yo no quiero es prolongar el conflicto, quiero es terminarlo a la mayor brevedad posible, para que podamos salvar más vidas de muchos colombianos en este conflicto. ¿Que por qué negocié y puse como condición que nada está acordado sino hasta que todo está acordado? Por una sencilla razón, porque la experiencia, la historia nos ha enseñado que en procesos de esta naturaleza hay que mirar las cosas en su integridad, no aisladamente. Cada punto aisladamente produce una reacción generalmente negativa. Por ejemplo, si uno le pregunta a los colombianos, aquí en Madrid o allá en Colombia, en general a todos los colombianos, ¿a usted le gustaría ver a las FARC haciendo política o a las FARC en el Congreso? La gente va a decir no, esa gente nos ha causado demasiado daño, no queremos verla en el Congreso. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer alguna concesión en materia de justicia para que haya paz? No, a esa gente hay que castigarla por todos esos crímenes que han cometido. Entonces, cada punto individualmente va a generar una reacción negativa, pero cuando uno le presenta a los colombianos el paquete entero, este es el precio para lograr esta paz, y los beneficios de esta paz van a ser estos y estos y estos. La gente dice, en su integridad yo compro esa paz. Es como cuando alguien está pintando un cuadro. Ese pintor, ese artista, no permite que el comprador vea el cuadro cuando está en un 20% o en un 40%, porque llega el comprador y no entiende el cuadro y dice, no, a mí no me gusta eso, yo me voy para otro lado. Yo lo que quiero es que los colombianos vean el paquete en su totalidad y después tengan la posibilidad, que eso es muy importante, de decir, ¿lo compro o no lo compro? Por eso los colombianos pueden estar totalmente tranquilos, que aquí no estamos negociando nada que no sea aceptable para los colombianos, porque si no, no habríamos ofrecido que esto va a ser referendado por los colombianos. Y tienen ese seguro, esa tranquilidad, son los colombianos, porque esta no es una paz de Juan Manuel Santos, no es una paz del gobierno mío, es una paz de todos ustedes, de los colombianos, los que viven en Colombia y los que viven en el exterior. Es una paz de todos. Y todos van a tener que decir cuando negociemos ya finalmente, y no estamos negociando nada extraordinario, es una transición hacia profundizar nuestra democracia, hacia darle más oportunidades al campo colombiano. No estamos negociando nuestro sistema económico, no estamos negociando nuestra política de inversión extranjera, no estamos negociando nuestras instituciones políticas, estamos negociando una transición de un grupo que espero cambie las balas por los votos y las armas por los argumentos y que continúen
su lucha por sus ideales, pero sin violencia, sin armas, que hagan política legalmente. Es lo mejor que nos puede pasar. Y por eso creo que las condiciones que pusimos y el camino que hemos recorrido, pues nos dan pie para ser más optimistas, así lo digo yo, de lo que éramos hace un año, año y medio. Todavía queda mucho camino por recorrer, es difícil. La paz tiene enemigos de toda naturaleza, tiene obstáculos de toda naturaleza, pero yo estoy convencido de que es lo correcto, de que es lo que Colombia necesita, y que si logramos ese objetivo, el objetivo de la paz, que debe ser el valor supremo de cualquier sociedad, pues que Colombia va a ser muy diferente. Si hemos progresado, repito, lo que hemos progresado en medio del conflicto, en medio de esa guerra, solamente cierren los ojos e imagínense lo que podría ser Colombia en paz. Y por eso, ojalá ustedes desde aquí, desde Madrid, y todos los colombianos que viven en el exterior, que son muchos y muy importantes, nos apoyen en ese proceso, porque es un proceso que realmente va a cambiar a Colombia, puede cambiar a Colombia para bien. Eliminaríamos de tajo el conflicto, el único conflicto del hemisferio, y tal vez el más viejo del mundo, y un conflicto que nos ha costado demasiado. Sangre como pocas veces en la historia se ha visto de una sociedad que ha pagado un precio tan alto, pero al mismo tiempo un futuro muy halagüeño si logramos alcanzar esa paz. Pero la paz no la puede alcanzar un presidente solo, o unas Fuerzas Armadas solas, o un grupo de la sociedad. Es una paz que se alcanza si toda la sociedad, o en su inmensa mayoría, la apoya y la soporta. Y yo espero recibir ese apoyo y ese soporte en este proceso, porque estoy absolutamente convencido de que es lo que el país necesita. De manera que esa es la Colombia que hoy tenemos, la Colombia por la cual estamos luchando, es su Colombia, es nuestra Colombia, y así como vamos a tener un buen desempeño en el Mundial de Fútbol, estoy seguro, vamos a seguir teniendo un buen desempeño en todos los demás frentes que nos hemos propuesto. Muchas gracias.